Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Liz Jaramillo y nos encontramos en un nuevo programa. Recuerden, el programa lo pueden ver todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Antena X, por Facebook. También lo pueden ver en mi página de Facebook, doctora Liz Jaramillo. Y pueden ver clips cortos en mi Instagram, doctora Jaramillo 92, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante, muy frecuente, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o como las personas lo llaman, el EPOC, ¿sí? Es muy importante porque la principal causa o el principal factor predisponente es el tabaco, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y como tantas personas en el mundo fuman, pues tratar de tomar un poquito de conciencia sobre todo el daño que nos puede traer, principalmente causándonos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es una enfermedad muy común, es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad crónica, ¿sí? Y que principalmente se debe a una limitación del flujo del aire que se da por anomalías o daños estructurales del parénquima pulmonar y de los alveolos, principalmente cuando nos vemos expuestos de manera prolongada a lo que son sustancias nocivas o a lo que es el tabaco, sí, que es uno de los factores más importantes. El EPOC afecta a más del 5% en la población y aumenta mucho la morbilidad y la mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad, nos referimos al número de personas que se van a enfermar en un tiempo determinado, y pues cuando hablamos de mortalidad nos referimos a lo que son las disfunciones o las muertes que esta enfermedad puede causar en una población y en un determinado tiempo. Entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC es altamente prevalente y causa tiene una alta mortalidad, ¿va? Es importante saber que es la tercera causa por muerte en los Estados Unidos y que anualmente afecta o mata a más o menos 120,000 personas en el mundo, ¿sí? Es importante saber que el prevenirla pues disminuye la mortalidad, y el hacer un diagnóstico oportuno y a tiempo es importante porque nos ayuda principalmente a disminuir lo que es la sintomatología, principalmente la falta de aire que estos pacientes refieren, y a disminuir algo muy importante que son las exacerbaciones, que es una de las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también a disminuir los gastos. Y esta enfermedad tiene un índice alto de gastos médicos por medicamentos, por exacerbaciones y por complicaciones que esta causa. Bueno, generalmente el EPOC, como la mayoría de las personas lo conocen, que lo que significa es enfermedad obstructiva crónica, pues tiene como categorías, ¿sí? Unas son bronquitis, otras son enfisemas, y que este diagnóstico es meramente patológico por destrucción de lo que son los alveolos, y pues hay varios fenotipos donde se sobreexpone el asma y otros que pues son cosas más complicadas, pero ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es la clínica, cómo poder identificarla, cómo se debe diagnosticar, en qué personas lo debemos sospechar y cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Les voy a dejar a continuación un video donde van a poder entender un poquito más de cuál es la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y entender qué es lo que pasa en el parénquima pulmonar para que se dé esa enfermedad. Y regresamos, ¿va?
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es la pérdida gradual de la habilidad de respirar efectivamente. Normalmente cuando se inhala, el aire se mueve libremente a través de la tráquea, a continuación a través de grandes conductos llamados bronquios, tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente dentro de pequeños sacos llamados alveolos. Pequeños vasos sanguíneos llamados capilares rodean los alveolos. El oxígeno del aire que se respira pasa a los capilares y el dióxido de carbono del cuerpo sale de los capilares en los alveolos. Entonces los pulmones pueden retraerse cuando se exhala. Normalmente las vías respiratorias y los alveolos son flexibles y elásticos. Cuando se inhala, cada saco de aire se infla como un pequeño globo y cuando se exhala, el saco se desinfla. El tabaquismo es la principal causa de EPOC. Sin embargo, también puede ser causada por una exposición prolongada a otros agentes como la polución del aire, vapores químicos o el polvo. Si se padece EPOC, se tienen dos condiciones principales que conforman la enfermedad. En el enfisema, las vías respiratorias y los alveolos pierden su flexibilidad, siendo más difícil para ellos expandirse o contraerse. El enfisema destruye algunos de los alveolos, conduciendo a un menor número de sacos, proporcionando así una menor área para absorber oxígeno del aire que se respira. En los síntomas del enfisema se incluyen sibilancias, falta de aliento y opresión en el pecho. Con la bronquitis crónica, el daño en las vías respiratorias hace que el epitelio se hinche y se forme más moco. Se desarrolla una tos persistente como un intento del cuerpo de eliminar el moco que se ha formado de más. Los síntomas de la bronquitis crónica incluyen tos que produce secreción, falta de aliento e infecciones respiratorias frecuentes. El daño en los pulmones a causa del EPOC no son reversibles y no existe una cura para esta enfermedad. Sin embargo, el tratamiento puede enlentecer el progreso de la enfermedad y ayudar al paciente a sentirse mejor. El tratamiento más común es dejar de fumar, el uso de medicamentos inhalados para abrir las vías respiratorias y antibióticos para reducir la inflamación y reducir las infecciones bacterianas. La terapia con oxígeno para aquellos que tienen EPOC avanzado y niveles de oxígeno en sangre extremadamente bajos. La cirugía, tal como la bulectomía o una reducción del volumen pulmonar para remover los alveolos no funcionales. La mejor forma de prevenir el EPOC es no fumar nunca. Si usted es fumador y deja de fumar, reduce las posibilidades de adquirir EPOC en el futuro. También puede limitar su exposición a vapores químicos y polvo que pueden causar EPOC. Bueno, y regresamos. Entonces, con este video quería más o menos que entendieran cómo se da la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cómo vemos la delimitación del aire por parte de los bronquios y también la destrucción del parénquima y los alveolos que se pueden dar en esta enfermedad y que definitivamente el principal factor desencadenante es el tabaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber que una persona tiene riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Al saber que el tabaquismo, sí, o el consumo del tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollarlo, nosotros los médicos sacamos siempre en los pacientes que nos llega a consulta y que sospechamos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre tenemos que sacar el índice tabáquico al año. ¿Esto cómo se hace? Generalmente es muy, muy importante preguntarle al paciente desde cuándo fuma, o sea, cuándo inició
a consumir el tabaco. También es muy importante preguntarle cuántos cigarrillos se fuma al día o a la semana y durante cuánto tiempo lo ha hecho, porque eso depende de la severidad, la gravedad también de cómo se puede presentar la enfermedad y depende del riesgo que para que una persona lo presente. Generalmente tomamos el número de cigarrillos que se fuma, lo multiplicamos por el número de años que lo lleva utilizando y lo dividimos por 20, ¿sí? Que es lo que trae generalmente la cajetilla de cigarrillos y allí nosotros nos damos cuenta cuál es el índice tabáquico que tiene el paciente, ¿sí? Un paciente que no tiene factores ambientales, que no tiene factores de riesgos familiares, es muy raro que si tiene menos de 15 paquetes año, es muy raro o el riesgo es bajo o casi nulo de que vaya a presentar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Cuando este índice tabáquico está en las personas arriba de 20, el riesgo aumenta, ¿sí? Y hay un riesgo moderado, alto, de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica y definitivamente el mejor predictor de saber que al momento de hacer el diagnóstico con una espirometría, que ahorita lo vamos a ver, un buen predictor de saber que este paciente va a tener limitación del flujo de aire son aquellos pacientes que tienen más de 40 paquetes años, ¿sí? Más que tienen un índice tabáquico arriba de 40 al año o igual a 40, eso nos ayuda. Estos pacientes, solo con este dato, nosotros como médicos podemos predecir que al momento de hacer una espirometría, que ahorita vamos a ver cómo se hace, este paciente va a tener limitación del flujo y el riesgo de que tenga un EPOC es sumamente alto. No solo aquellos pacientes que consumen el cigarrillo, sí, los pacientes que recibimos el humo de forma pasiva o de forma secundaria, que estamos ahí siempre con las personas que consumen el cigarrillo, también tenemos riesgo de poder desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente en una menor medida que la persona que lo está consumiendo. Otro factor de riesgo pues son exposiciones ambientales, exposiciones a combustibles de biomasa, también aquellas señoras de hace muchos años que nunca consumieron tabaco, pero que cocinaban con leña. Entonces ese humo de la leña también es un factor de riesgo para desarrollar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? En cuanto a la clínica, ¿qué es lo principal? Bueno, en cuanto a la clínica hay 3 pilares importantes o 3 características clínicas que son las más comunes en los pacientes, ¿sí? Pero pues esto no lo pueden dar muchas cosas. Entonces lo primero y lo que primero se presenta o lo que primero empieza a notar un paciente que está desarrollando enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire, ¿sí? Entonces siempre que tengamos un paciente en la consulta o en el servicio de urgencias que llegue por disnea y que aparte tenga un índice tabáquico alto, que nosotros estemos sospechando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos hacer preguntas puntuales. Estos pacientes empiezan a notar que su capacidad funcional normal comienza a disminuir. Entonces les debemos preguntar si en su vida diaria han notado que esa capacidad ha disminuido. Debemos preguntarles si se cansan al subir un piso de escaleras, si antes lo hacían y estaban normal y si ahora lo hacen y eso ha disminuido. Si se cansan caminando ciertos metros o si se cansan al hacer ejercicio, que habitualmente eso no les pasaba. Entonces eso es muy importante porque es el principal síntoma que se presenta en los pacientes. Otro y muy prevalente es la tos. Sí, generalmente es una tos crónica. Es una tos que generalmente se presenta más en las mañanas y es una tos que puede producir esputo, ¿sí? Saliva o como lo conozcan, expectoración. Tiene abundante expectoración
y es una tos crónica. En cuanto a lo que es la bronquitis, sí, no les voy a decir la clínica por subdivisiones o fenotipos del EPOC, pero pues eso es lo que podemos encontrar. Y esta tos generalmente son pacientes que llevan más de 3 meses con tos, que es algo pues que se debe cumplir, que sean más de 3 meses, por lo menos en los 2 años previos a la consulta, pero pues no todos consultan después de 2 años. Entonces, aquellos pacientes que tengan estas 3 características, que comiencen con falta de aire, haya disminuido lo que es su capacidad funcional y les refieran como tal, o ustedes noten como pacientes que comienzan con mucha tos, accesos de tos excesivos, principalmente en las mañanas, y que se acompañan o no con expectoración, son pacientes que se deben siempre estudiar. Pero bueno, como todo, pues hay otros diagnósticos que nosotros como médicos siempre vamos a tener que descartar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el paciente te llega con falta de aire, pues no, lo primero que vas a pensar no es el EPOC. Siempre se tiene que hacer una evaluación integral del paciente, ¿sí? Si ya vemos que el paciente llega con falta de aire, tiene tos crónica, tiene un índice tabáquico alto y tomamos algunos exámenes y todo nos ayuda a hacer un diagnóstico integral de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso está bien. Pero desde el inicio que el paciente te llega con falta de aire, siempre la evaluación debe ser integral. Y por ejemplo, cosas que debemos descartar, aparte de lo que ya hemos hablado de los síndromes coronarios agudos, que siempre se deben descartar con un paciente con dolor torácico, falta de aire o sudoración, tenemos que descartar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntarle al paciente si de pronto se le han hinchado las piernas, ¿sí? O si cuando duerme totalmente en decúbito o está acostado totalmente se levanta con falta de aire, si en las noches tiene que dormir con varias almohadas, si ha crecido su abdomen para pensar que haya líquido allí, si por ejemplo ha tenido tos nocturna o ha perdido peso. Entonces, eso son otras cosas. Uno de los diagnósticos muy importantes es descartar una insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Otra cosa es que siempre en la evaluación integral, aparte del examen físico, ¿sí?, que debemos auscultar bien los campos pulmonares para descartar, por ejemplo, no sé, congestión pulmonar a causa de una insuficiencia cardíaca, ver cómo están los ritmos del corazón, ver que no haya edema, ver cómo está la función respiratoria del paciente, si está necesitando utilizar algunos músculos accesorios de la respiración o tiene dificultad para respirar, ver cómo es la forma del tórax. Y los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a veces tienen características muy particulares en lo que es la forma de su pecho o la forma del tórax. Y en la evaluación integral, aparte del examen físico, pues siempre hay exámenes que nosotros debemos pedir. Por ejemplo, una biometría hemática, ¿sí? Ahí que vemos, ahí vemos todo lo que son las células de la sangre y vemos también nuestra hemoglobina o nuestra concentración que tenemos como tal de sangre. Esto en un paciente que llega con falta de aire se debe tomar porque siempre debemos descartar anemia, ¿sí? Una anemia severa nos puede producir un síndrome anémico en el que se engloba en la falta de aire o la disnea. Listo. Otras cosas que debemos pedir es algo que se llama el péptido natriurético cerebral. Los médicos sabrán de qué estoy hablando. Se produce principalmente en el corazón y esto nos ayuda a saber que un paciente en el que estamos sospechando EPOC, se lo pedimos, pues nos va a ayudar a descartar lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? También debemos pues hacer una evaluación integral, siempre medir lo que es la glucosa y es muy importante medir la función renal en estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes generalmente los pacientes con EPOC hacen algo que es hipercapnia. ¿Qué significa esto? Estos pacientes retienen CO2, ¿sí?, en el cerebro, en la sangre, siempre tienen concentraciones altas de CO2. En pacientes
con función renal normal, ¿sí? Con función renal normal siempre, a ver, en los pacientes que les estemos sospechando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aparte de la biometría hemática, del ProBNP, de hacer un adecuado examen físico, de pedir glicemias, debemos pedir función renal, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que debemos hacer unos gases arteriales. En algo que nos podemos fijar nosotros como médicos es, por ejemplo, en lo que es el bicarbonato, ¿sí? Los pacientes con EPOC, ya les decía yo, hacen hipercapnia, ¿sí? Hacen acumulación, hacen acumulación de lo que es el CO2. Entonces, por ejemplo, si pedimos lo que es un bicarbonato o unos gases arteriales donde nos pueden reportar el bicarbonato y estos pacientes lo tienen alto, así el paciente esté asintomático, esto nos puede ir guiando de una alteración metabólica que el paciente esté presentando ya por su enfermedad de base, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como lo es, por ejemplo, una alcalosis metabólica compensada, que es lo que ellos hacen. Sí, el riñón trata de compensar todo ese CO2 que el paciente está reteniendo, aumentando el bicarbonato. Entonces, ese es otro de los exámenes que siempre debemos pedir a estos pacientes. También es muy importante pues el tiempo de evolución de los síntomas, generalmente es algo crónico, más de 3 meses, y pues obviamente siempre descartar la parte infecciosa, preguntar si ha habido fiebre, si de pronto la expectoración tiene alguna coloración. Y lo otro que es la piedra angular para hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diferenciarlo de otras enfermedades que nos pueden confundir mucho con el diagnóstico, que es por ejemplo el asma, ¿sí? Es realizar una espirometría, ¿sí? La espirometría es una prueba de función pulmonar y lo que nos evalúa principalmente es la gravedad de la limitación del flujo, y nos puede también ayudar a ver la respuesta del tratamiento, la respuesta a los medicamentos que nosotros aplicamos, ¿sí? La espirometría se debe realizar siempre antes y después de un medicamento que nos ayude a dilatar los bronquios. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder definir como tal lo que es el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nosotros como médicos debemos de ver qué tan reversible es esa limitación del flujo a los medicamentos que son broncodilatadores. Quieren decir que nos ayuda a dilatar los bronquios para que pase mejor el aire. Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una limitación del flujo irreversible, ¿sí? Estos pacientes en el momento de la espirometría no revierten con su limitación del flujo, no mejora con los broncodilatadores, que eso nos haría un diagnóstico diferencial principalmente con lo que es el asma. No recomendamos como tal hacer espirometría de lo que es de detención, ¿sí? No se recomienda hacer espirometría a pacientes asintomáticos en los que no sospechamos EPOC, y lo que vamos a medir en la espirometría, que en un momentico vamos a ver cómo se hace y qué son los valores que debemos buscar, es principalmente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación un video donde vamos a poder observar cómo se le debe, cuáles son los síntomas cardinales, que es lo que acabamos de hablar de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué es lo que se le debe preguntar al paciente, qué es lo que generalmente refiere el paciente, y al momento de hacer la espirometría, cómo se debe hacer y qué es lo que vamos a evaluar, y ahorita ahorita les explico qué es lo que vamos a ver como tal en los resultados, ¿sí? En un momentico regresamos. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme, ¿desde cuándo la tiene?
¿Y si nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar? La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa. Por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve esto? Sí, yo se lo cuento. Es muy sencillo pero muy importante porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide 2 aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP sub 1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más, 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 más. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos, otra vez. Coja aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media. Por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya, ¿y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Ya lo dice Pedro, sí. La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Si crees que puedes tener algún síntoma, realiza el autotest o encuentra en el localizador el punto más cercano donde informarte y hacer una espirometría. Es tan fácil como soplar. Bueno, regresando, entonces, se dieron cuenta cómo se realiza una espirometría. Entonces, como ya les dije, lo que evaluamos en la espirometría es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que fue lo que vimos, y la capacidad vital forzada, ¿sí? Estas cosas se hacen siempre antes y pre y post a un broncodilatador para ver cuál es la respuesta, si es una respuesta totalmente reversible, parcialmente, o si es definitivamente irreversible, ¿sí? Y allí nos podemos orientar al diagnóstico. Nosotros como médicos internistas tenemos escalas para todo, o sea, nosotros clasificamos todos, tenemos escalas para riesgo de todos, no se imaginan. Entonces, para EPOC, pues también utilizamos varias escalas. Y esto es importante
porque dependiendo de dónde nosotros ubiquemos al paciente, va a ser el tratamiento que nosotros vamos a dar, ¿sí? La espirometría nos sirve tanto para hacer el diagnóstico, y lo hacemos cuando esa relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es menos del 70 o de 0.7, ¿sí? Lo normal en una persona normal es que esto esté arriba o igual a 0.8 o a 0.80, ¿sí? Cuando esto está por debajo, pues esto nos ayuda a hacer el diagnóstico de POC. Y dependiendo de los valores que tengamos, pues va a ser la gravedad o la severidad de esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando está moderado es cuando nos da un valor entre 50 y 79. Cuando está grave ya son pacientes que tienen un valor entre 30 y 49. Y cuando está abajo de 30, pues son pacientes que tienen una enfermedad muy, muy, muy severa, ¿sí? Otra cosa que nos ayuda en la clasificación, o sea, cuando nosotros queremos englobar un paciente, lo primero que hacemos es ver las características de la espirometría, ¿sí? Ahí lo englobamos. Otra cosa muy importante que nosotros evaluamos es una escala que se llama CAT, ¿sí? Esta escala CAT no es una escala, más bien es una encuesta que nosotros como médicos realizamos, ¿sí? Y que esto nos ayuda a ver qué tanta capacidad o qué tan grave está la capacidad funcional de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, preguntamos si ha presentado tos, la tos, si se presenta más en la mañana o se presenta más en la noche. Preguntamos por si ha tenido flema o expectoración y qué tan abundante es, ¿sí? También preguntamos por otros signos que son importantes, ¿sí? Que nos pueden hablar de gravedad. Siempre preguntamos por opresión en el pecho en lo que es esta evaluación de esta encuesta. Preguntamos cómo es su capacidad funcional al momento de subir 1 o 2 pisos, si ha tenido falta de aire. Preguntamos también, por ejemplo, cómo son sus actividades domésticas y si se cansa en estas, si tiene que parar, si el paciente está durmiendo bien o si durante la noche se levanta con falta de aire y, por ejemplo, con qué tanta energía se siente el paciente, ¿sí? Esa es otra de las cosas que nosotros utilizamos, y también otra cosa que utilizamos para poder englobar y encasillar a un paciente en una clasificación y saber qué tratamiento vamos a dar. Es la escala de disnea modificada. Es una escala que nosotros tenemos y le preguntamos al paciente su falta de aire, en qué momento se da, y nosotros allí sabemos más o menos qué tan severa o no está, ¿sí? Estos pacientes también siempre se les debe tomar lo que es una radiografía de tórax, porque allí podemos descartar otras causas de falta de aire y tos. Por ejemplo, podemos ver cómo está la silueta cardiomediastínica, si hay en un momento determinado hay cardiomegalia o no. Podemos determinar si, por ejemplo, hay un proceso neumónico que nos esté causando esa sintomatología. Los pacientes que hacen derrame pleural, ya sea por causas infecciosas, malignas, derrame pleural por insuficiencia cardíaca, problemas hepáticos o renales, también les puede causar como tal lo que son esta sintomatología, y siempre descartar pues lo que son las bronquiectasias en estos pacientes con tos crónica y con falta de aire. Entonces, cuando nosotros ya tenemos toda esta valoración, ya le hicimos la espirometría al paciente, ya le hicimos la encuesta y clasificamos su CAT si está arriba o no de 10, que es el corte que nosotros utilizamos. Preguntamos algo que es también muy importante y que esto nos da la severidad también, y es cuántas exacerbaciones ha tenido en el último año este paciente. ¿Qué quiere decir exacerbación? Que el paciente se descompensa, ¿sí? Que estaba controlado con sus medicamentos y empezó con falta de aire, tos y aumento en la expectoración. Eso es una exacerbación, que empiezan con aumenta la tos, aumenta la expectoración y aumenta la falta de aire. Y también es importante para nosotros como médicos saber
Aparte de las exacerbaciones, si el paciente ha tenido o no hospitalizaciones a causa de esta, ¿sí? Porque no es lo mismo que haya tenido que ingresar a un hospital a iniciar tratamiento, a que se haya quedado en su casa con tratamientos inhalados o vía oral. Antes de comentar un poquito, cuando englobamos al paciente, vamos a hablar que no se les puede olvidar los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La principal causa de exacerbación son las infecciones, ¿sí? Principalmente, ¿cuáles? Las infecciones de vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, principalmente las bronquitis, las neumonías, las infecciones también de vías urinarias, pero lo principal son las infecciones de vías respiratorias, sí, es la principal causa por lo cual los pacientes ingresan a un servicio de hospitalización con una exacerbación o una agudización de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en ellos las vacunas son muy importantes, sí, siempre se deben estar vacunando con el régimen adecuado para influenza y para neumococo. Sí, no se les puede olvidar esto, es muy importante. Bueno, cuando englobamos, cuando ya tenemos la evaluación del paciente, el examen físico, ya le realizamos lo que fue la espirometría, ya le hicimos la escala de funcionalidad, y ya sabemos si ha tenido que utilizar, si ha estado o no hospitalizado o ha tenido exacerbaciones, ahí englobamos al paciente, ¿sí? Nosotros como internistas utilizamos una clasificación que tiene 4 grupos, ¿sí? El A, el B, el C o el D. Cuando hablamos del grupo A, son aquellos pacientes que tienen pocos síntomas, o sea, tienen tos, tienen falta de aire, pero son pocos a la semana, no alteran mucho su vida funcional, ¿sí? Son generalmente pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Tienen generalmente un CAD abajo de 10 y estos pacientes han tenido 0 o una exacerbación a lo mucho en el año, pero no han estado hospitalizados, ¿sí? Para estos pacientes, nuestro principal tratamiento, yo sé que todos generalmente conocen el salbutamol, el bromuro de tiatropio, el salmeterol. Estos medicamentos son muy comunes porque a veces hasta los utilizamos sin prescripción médica, ¿sí? Pero hay receptores, ¿sí? En los pulmones, que cuando nosotros damos un medicamento que se une a ellos, nos ayuda a abrir los bronquios, ¿sí? Y ese es el pilar del tratamiento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Hay receptores muscarínicos, hay receptores nicotínicos y hay receptores beta, ¿sí? Que son donde nosotros vamos y actuamos con los medicamentos. Y eso depende de la severidad de cada paciente. Entonces, en este paciente que es el grupo A, que es un paciente que no tiene muchos síntomas, que no ha tenido hospitalizaciones, que su capacidad vital no está como tal afectada, el corte para ver la escala es 10, ¿sí? Los pacientes que tienen menos de 10 puntos, pues son esos pacientes que no están tan graves, y los que tienen más de 10 puntos son esos pacientes que sí tienen mucha falta de aire, que han tenido dolor en el pecho, que presentan muchas exacerbaciones de tos, que presentan lo que es expectoración y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, los medicamentos como tal que están aprobados y utilizados para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son aquellos donde van y actúan los receptores. Entonces son, como nosotros los médicos lo conocemos, son los beta-2 agonistas, ya sean de corta duración, o sea que actúan rápido y el efecto se acaba rápidamente, o de larga duración, donde aquellas el efecto es más prolongado, ¿sí? Ya sean anticolinérgicos, es decir, que actúen que actúen como tal sobre receptores anticolinérgicos, y también los esteroides, ¿sí? Los esteroides también son medicamentos que se pueden utilizar como tal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero estos no los utilizamos de entrada. Entonces, en un paciente tipo grupo A que está tranquilo, sí, que tiene síntomas pero son leves, lo más indicado es utilizar agonistas beta, de corta duración.
y los podemos acompañar con anticolinérgicos de corta duración. Cuando englobamos al paciente en el grupo B, que son pacientes que tienen más síntomas, es decir, su capacidad funcional en la encuesta que hacemos, que es la CAT, está arriba de 10, estos pacientes tienen más síntomas, sí, tienen su capacidad funcional más afectadas, pero aquí estos pacientes siguen siendo de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque no han tenido ni hospitalizaciones y han tenido una o dos exacerbaciones en el último año, pero no han tenido hospitalizaciones. Eso es muy, muy importante, el determinante, el haber tenido un antecedente de una hospitalización. Estos pacientes podemos utilizar los mismos medicamentos, pero de acción prolongada, ya sean juntos o individuales. Lo mejor sería utilizar un agonista beta de larga duración, ¿sí? Con un anticolinérgico de larga duración. Y aquí podríamos indicarle al paciente, por ejemplo, el salbutamol es un beta de corta duración. Aquí podríamos indicar este medicamento para lo que es resolver síntomas como de rescate, ¿sí? Porque son medicamentos de muy corta duración, entonces podríamos agregarlos, que si durante el día el paciente llega a tener mucha tos o falta de aire, pues los utilice de forma inhalada, ¿verdad? Los pacientes que los agrupamos en el grupo C son pacientes que también son poco, menos sintomáticos, ¿sí? Pero que tienen alto riesgo. ¿Por qué tienen alto riesgo? Porque ya han tenido hospitalizaciones o exacerbaciones en el último año. Sí, y estos pacientes igual los podemos manejar con anticolinérgicos de acción prolongada, con agonistas beta de acción corta, pero aquí ya podríamos entrar a utilizar lo que son la beclometasona o aquellos esteroides inhalados, que nos pueden ayudar un poquito más en los pacientes que están con sintomatología severa. Y ya los pacientes que están en la clasificación D, que son pacientes de muy alto riesgo, que son pacientes muy sintomáticos, que la escala de su funcionalidad está alterada, que tienen un CAT arriba de 10, el tratamiento definitivamente es los agonistas beta o anticolinérgicos de acción prolongada más esteroides inhalados, ¿sí? Cuando ya los pacientes no los podemos controlar con esta triple terapia, nos vamos a otro tipo de medicamentos que son un poquito ya más complicados. A veces damos como tal lo que es terapia crónica con algunos antibióticos que son macrólidos, que son los que han demostrado ser eficaces en estas cosas. Y pues lo último como tal serían la terapia suplementaria con oxígeno. Sí, hay criterios claros de terapia suplementaria con oxígeno, es decir, pacientes que necesitan utilizar terapia de oxigenoterapia como tal en la casa de forma crónica, ¿sí? Otra cosa que más podemos... en las exacerbaciones ya sabemos que las más comunes son por infecciones, y entonces cuando un paciente nos llega con una exacerbación a nuestro servicio de urgencias, que generalmente llegan al servicio de urgencias, tenemos que hacer una evaluación igual integral, ¿sí? Nosotros como internistas también utilizamos una escala para ver la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta nos habla de mortalidad, ¿sí? Nos habla de el riesgo de mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Entonces nosotros aquí evaluamos el grado de disnea con una escala que nosotros tenemos. Siempre tenemos que pedir una radiografía de tórax, porque tenemos que descartar que no haya una consolidación o que no haya una imagen que nos esté hablando de una posible neumonía, ¿sí? O un proceso infeccioso. Siempre debemos pedir una biometría hemática, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen en su biometría hemática alteración en algunas células que son los eosinófilos, ¿sí? Que están aumentados, también es un factor pronóstico.
También se debe pedir siempre un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen más riesgo de hacer una arritmia, que es la fibrilación auricular, y esto también nos marca pronóstico. Y siempre pedir unos gases arteriales para ver cómo están estos pacientes. Recordemos que ellos retienen CO2 principalmente. Y bueno, lo más importante, mi mensaje de hoy es que si ya sabemos que el principal factor de riesgo es el tabaco, pues yo sé que es difícil dejar este vicio, que ya nuestro cuerpo se acostumbra a recibir sus efectos, pero sí es importante tomar un poquito de conciencia y tratar en lo posible de dejar de consumir cigarrillo, porque no solo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, el tabaco tiene factor de riesgo para absolutamente todas las enfermedades, sí, para cáncer, para enfermedades pulmonares, para enfermedades cardíacas, para enfermedades cerebrales. Entonces mi invitación es a que piensen un poquito, vean que si pueden dejar de consumir el tabaco, lo hagan. Y pues muchas gracias por haber visto el programa del día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves, ¿sí? Recuerden, de 4 a 5 de la tarde. Les mando un abrazo. Muchas gracias a los que se conectaron. Estaré pendiente por si tienen dudas para resolvérselas. Y recuerden que lo pueden ver por Antena X en Facebook, en mi página Doctora Liz Jaramillo por Facebook, y que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como @doctora Jaramillo 92. Les mando un beso y nos vemos el próximo jueves. Bye.